Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy traemos a un compañero que ya ha estado aquí con nosotros en este canal, a Josep Guijarro, y vamos a hablar de la actualidad en cuanto al fenómeno ovni, el disclosure, lo que tiene Trump entre manos o no, ya veremos, y al final el avispero, cómo se está moviendo muchísimo, porque cuando hay ese ruido, muchas cosas luego ocurren que no tienen que ver tanto con ovnis, pero que nos afectan a todos. Así que, Josep, ¿qué tal estás, amigo? Pues feliz de estar de nuevo en tu canal, Iván. Es un placer estar con los amigos y nada, espero que la charla que vamos a tener, que espero que esto no sean preguntas y respuestas, sino que sea una charla amigable, eh, sea del interés de todos tus oyentes, telespectadores. Claro que sí. De hecho, ya sabes, el formato podcast, lo interesante es ese debate, ¿no? Esa charla. Aquí podemos interrumpir, podemos hablar siempre con respeto, pero no quiero que sea nunca una entrevista y ese formato serio es algo que yo creo que la gente está cansada. Así que, bueno, ¿qué te parece el panorama geopolítico relacionado con el fenómeno ovni? Porque no paran de salir noticias, unas más extravagantes que otras. Esta mañana estaba leyendo, Trump tiene ya preparado el discurso que va a dar en junio o julio sobre que los ovnis existen, los extraterrestres son inteligencias no humanas y que hay que prepararse. ¿Qué opinas de esto? Bueno, son informaciones que han salido o han saltado a las redes sociales el día 28 de enero. Un poco para ir calentando motores de lo que es el aniversario del incidente Roswell, porque sitúan precisamente que estaría preparando su discurso para dar la gran revelación. Bueno, esto no creo que vaya así, Claro. sinceramente. Aunque Trump o la administración Trump, para ser exactos, tenga previsto hacer manifestaciones relativas a los ovnis, porque no le queda otra a nivel legislativo, es muy improbable que el escenario de que todo el mundo soñaría, todo el mundo apasionado de estos temas soñaría, que es el este de la Casa Blanca, ¿no? El Sí, pupitre de la Casa Blanca, con Donald Trump diciendo, señores, no estamos solos y tenemos contacto o hemos utilizado tecnología no humana, pues no va a ser así. Entre otras cosas porque eso, tal como ponía de manifiesto hace muy pocos días una ex importante consejera del Banco Central de Inglaterra, pues haría que las bolsas, la economía mundial cayera en el pánico. Y no solamente eso, sino que seguramente muchas otras cosas se vinieran abajo, desde las religiones a paradigmas sociales o ciertos movimientos, ¿no? que hoy día están haciendo que el mundo se dinamice. Porque el fenómeno ovni tiene puntos de conexión con la ciencia, con la filosofía, con la religión, con la política, con la geopolítica. Al fin y al cabo, no se puede desligar el fenómeno ovni de la actualidad geopolítica. Y a las pruebas me remito, Iván. Hace muy pocos días, sabes perfectamente que los chinos filtraron un vídeo a los medios de comunicación, un vídeo hecho con CGI, no era un vídeo real, pero que situaba la guerra en el espacio. Un poco más o menos, que creaban una especie de portaaviones imperial, como el de la Guerra de las Galaxias, con capacidad para 88 aviones de sexta generación, velocidades hipersónicas, que trasladaban la guerra de la Tierra al espacio. Y es que el espacio va a ser el que permita la dominación del adversario, el control, porque dependemos de GPS, dependemos de información que se transmite, los espías, se hace el espionaje, se hace desde arriba. Todo esto, quien tenga el control del espacio, tiene el control de esa superficie y, por lo tanto, el control de lo que hay abajo. Y yo creo que el fenómeno ovni se está convirtiendo en una especie de as en la manga para justificar ciertas acciones en el espacio que pueden ser interpretadas para los que creemos como la guerra de las galaxias, cuidado que vienen los extraterrestres, vamos a sí. prepararnos, pero que en realidad lo que están marcando ya es un control sobre los humanos que están aquí y que el control del espacio les va a afectar de una manera extraordinaria. Claro, en ese punto yo creo que la gente piensa,
O una de dos, o existen los extraterrestres y lo van a revelar todo, que es lo que no creemos nosotros, tú y yo, o que quizás hay un pretexto, existen los extraterrestres desde tiempos muy antiguos, pero vamos a utilizar y aprovechar esa narrativa para hacer lo nuestro, que sería pues más financiación militar, más rivalidad contra China, en este caso, como bien has dicho, por el dominio espacial. Me refiero, ¿están inventando la temática o están aprovechando una temática bien real? Porque yo Mm. creo que es más lo segundo. Y cuando has mencionado a Macau, que es esta mujer del Banco de Inglaterra, ¿no te parece raro, no? Que una experta de su, bueno, tiene su prestigio, que de repente saque un informe, porque lo he estado leyendo, son muchísimas páginas, no es algo hecho así como en una página web de un rumor y ya está, no, tiene su consistencia. ¿No es algo Sí, raro que pero aparezca? él en Macao ya está jubilada, es decir, Sí, no tiene una afectación directa en su puesto de trabajo que la pudiera estigmatizar. Además, lo primero que ha dicho es no voy a conceder entrevistas a cuestiones relacionadas con ovnis, es decir, esta es mi posición, mi creencia, una creencia respaldada pues por lecturas de libros y de simpatizante de alguna manera de estos temas, pero que pone el dedo en la llaga de algo muy importante, y es que no hay protocolos. ¿no es No los hay cierto? en la, como no los hay en la Unión Europea. De ahí que, por ejemplo, tuviera importancia, yo digo que relevante todo el asunto del Tres Idiomas y Aviloev, en la medida en la que, con independencia de que creas que es lo que fuere, lo que sí conseguía es respecto a que Naciones Unidas, cuando le pedía Naciones Unidas, tenéis que actuar ya, es para que crearan una especie de protocolo. Es decir, el caso de que mañana viniera alguien de externo a presentarse en nuestro planeta, ¿quién, cómo y qué tiene que decir? ¿Cómo tenemos que presentarnos? ¿A quién le toca enarbolar la bandera de la humanidad? Y de qué manera se gestiona todo esto. ¿Va a haber un comité? ¿Tiene que ser las Naciones Unidas? ¿Quién comanda el ejército en el caso de que esto sea una acción bélica? Hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta, que parecen muy lejanas porque nadie ha explicado nada, pero yo recuerdo, como ya peino canas, he hecho la mirada atrás, y yo recuerdo que en 2004, han pasado 22 años, Seth Shostak, que es el responsable del SETI, del proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, decía que en 2025, en la década de 2025, íbamos a tener el contacto extraterrestre. Esto lo decía en 2004 Seth Shostak. Es decir, y claro, hemos llegado ya. Han pasado esos años, hemos llegado y no ha pasado nada. Pero digamos que a nivel científico, siempre la cábala estaba en torno a este momento y por lo tanto, de tanto decirlo, a lo mejor se va a materializar, ¿no? Pero imaginemos por un momento, que no es difícil, que los ovnis no son extraterrestres, o no importa que sean extraterrestres, porque fíjate, hace unos días la Fundación BBVA hacía público los resultados de una encuesta sobre la población acerca de sus creencias sobre el terraplanismo, los chemtrails, etcétera, y hablaba del fenómeno ovni. El 38% de los españoles cree que en los ovnis y un 19%, 38% cree que el gobierno de la Tierra esconden información. Es decir, hay una percepción social de que nos están tomando el pelo, pero porque las instituciones han ido perdiendo peso y han ido ganando la teoría de la información a base de que la gestión de la información no ha sido correcta. Y si esto lo trasladamos a la disclosure, nos damos cuenta como la gestión de la información es incorrecta. ¿Y qué sucede? Pues que cada vez tenemos más dudas, mayor sensación de engaño y de que nunca nos van a decir la verdad. De hecho, recuerdo esta encuesta que has dicho, yo la estuve viendo en un informativo. La pusieron en televisión y claro, la estaban mezclando con otros términos como para desprestigiar a la gente que cree Claro. que los ovnis existen. O sea, la narrativa y la construcción social de siempre para, no sé, Sí, o sea, ¿qué menospreciar pintamos los ufólogos al lado de los terraplanistas? a algo así. Y claro, yo me hago muchas preguntas al respecto, porque parece ser que la narrativa da igual si crees o no,
que se transforma. Fíjate en Donald Trump. Donald Trump, antes de ser reelegido, él decía, sí, sí, vamos a liberar, si soy elegido, todos los archivos del fenómeno ovni. Y luego lo invita Joe Rogan a su podcast y él dice, no, no, no existe nada de esto, si existieran yo lo sabría. O sea, cambia de perspectiva según el momento o el interés y eso a mí me da a entender que el fenómeno ovni muchas veces es un constructo social del momento exacto. No sé qué piensas. No el fenómeno ovni, sino la utilización del fenómeno ovni. Sí, Por fortuna, los ovnis son objetivos, porque han prevalecido a lo largo del tiempo de una forma casi inalterable, pero lo que sí ha cambiado es su percepción sobre ellos. Y Trump ganó las elecciones porque buena parte de su electorado abraza las teorías de la conspiración, el negacionismo, creencias, digamos, del pensamiento mágico, entre las que algunos incluyen el tema de los no identificados. Y dentro del campo de la conspiración, pues tenías desde Epstein a JFK, pasando por mil y una conspiraciones irresolutas de ese largo bagaje de Estados Unidos a lo largo de la historia. Por lo tanto, él dice, no, no, yo cuando llegue al poder voy a liberar todo esto. La gente que cree en el político le vota. Y en realidad lo que hace es crear una oficina que dirige eh, un representante en Florida, Ana Paulina Luna, que ideológicamente está, digamos, muy afín a las ideas de Trump, de Marco Rubio, de JP Vance, de toda la cúpula del trumpismo, pero juegan al ratón y al gato. Sí, sí, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, pero no te doy. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos tienen que seguir viviendo de ese cuento, porque Trump no podrá ser reelegido, salvo que haya un cambio eh, constitucional, pero el segundo de a bordo, el que tiene todas las quinielas, es nada menos que Marco Rubio, que no lo olvidemos, fue de los más insistentes en el tema de la disclosure antes de que fuera secretario de Estado. Y fíjate, ya que tú hablabas del cambio de papel, cuando llega a su posición, él tiene un papel predominante en la política internacional por su condición de secretario de Estado, su participación en el documental de Dan Farash, este del The Age of Disclosure, el tío se retracta, pues, a medias. Él dice, no, bueno, lo que hago es descontextualizar mis palabras. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que dentro del cargo tú no puedes decir y otras que puedes mantener. ¿Por qué? Porque los ovnis son geopolítica también. Si tú eres Rusia, imagino, ya que te llamas Iván, que es un nombre más ruso, y yo Giuseppe, y, pues resulta que yo te digo, he recuperado un ovni en Magenta, en Italia, en 1933, y su tecnología me va a dar una ventaja sobre ti. Entonces tú dices, coño, puede ser verdad o puede ser mentira. Si es verdad, que tengo yo una ventaja sobre ti, pero ¿tú qué haces? Te inventas una para ponerte al nivel y claro, puede ser que sea mentira. En este caso, dices, me voy a tirar el farol, me invento una para estar a su nivel. Y en eso consiste la geopolítica. Roswell, 1947, un ovni se estrella. Oh, Estados Unidos tiene tecnología. Lo publican en 5 columnas en un periódico que da la vuelta al mundo. Los rusos dicen, uy, no puede ser. Y Stalin o igual fue real, no lo sé, pero inventa una noticia que da la creación de Kasputin Yar y toda la leyenda asociada a Kasputin Yar. Por lo tanto, ya hemos igualado las fuerzas. Y a esto han estado jugando los bloques durante toda la Guerra Fría, con la llegada del hombre a la Luna, con el posible contacto extraterrestre y con mil y una cosas más para igualarse en fuerzas. Tú recordarás que al principio de la disclosura, hará ahora ya como 10 años atrás, los rusos eh, publicaron un cartel que era la campiña suiza con el ovni típico de Edward Billy Mayer, pero que en lugar del platillo típico pleyadiano habían sustituido por un caballo del ajedrez. Una leyenda decía, chicos, no os preocupéis, somos nosotros.
Rusia se distingue precisamente por sus ajedrecistas extraordinarios y el chico somos nosotros es porque esto servía de lanzamiento a su Sukhoi de quinta generación, un avión hipersónico que en teoría estaba por encima de las prestaciones estadounidenses. Consecuencia, pues que los ovnis somos nosotros porque estáis muy preocupados por los ovnis. A mí la única cosa que no me dentro del discurso, Iván, no sé qué piensas tú, es por qué Estados Unidos sus debilidades, admitiendo que no sé qué son esos ovnis, admitiendo que sobreviventemente mis centrales nucleares, mis instalaciones militares, estoy reconociendo que no puedo hacerlas frente, que no puedo, si son drones, hacerlos aterrizar o identificarlos o interferirlos con sistemas de guerra electrónica. Por lo tanto, ¿quién es? ¿Son los rusos? ¿Son los indios? ¿Son los chinos? Si son humanos, estoy reconociendo una debilidad extraordinaria. Y si son extraterrestres, la debilidad es absolutamente para todos. Claro, a mí me da a entender esta temática cuando hablas de igualar las cosas. ¿Ante quién? Porque la sociedad realmente solo escucha, al menos en Occidente, la parte de Estados Unidos, Europa, la parte más de Rusia queda allí. Es decir, fenómenos ovni, más allá de Rusia y China, quedan allí y no trascienden tanto. O sea, la opinión pública ya está ganada en Occidente por Estados Unidos. ¿Ante quién Naturalmente, quieren, eh, no sé, igualar el juego? Porque a lo mejor dejarlo en naturalmente. incertidumbre es mucho más efectivo. No sé, es Sucede que interesante. la barrera lingüística del cirílico o del chino pues resulta evidentemente más infranqueable para el mundo occidental. Pero los territorios en disputa no son China ni es Rusia, es Europa. O sea, a quien Sí. están castigando con toda esta política arancelaria, poner la guerra en el europeo, etcétera, nos afecta a nosotros. Putin y Trump son bastante amigos, Putin y Xi Jinping son también bastante amigos. Los que no se acaban de llevar bien son Xi Jinping y Estados Unidos por razones obvias, y es que la mayoría de la deuda de Estados Unidos está comprada por los chinos, ¿no? De ahí que jueguen a ese nivel estratégico a tres bandas. Y eso que hacen ahora últimamente mucho de dejarse el micro abierto y decir cosas muy asombrosas como por ejemplo, estaba Putin y Xi Jinping andando y le dice, sí, ahora podemos vivir más de 150 años, podemos ser hasta inmortales. ¿Tú crees que de verdad se dejan el micro abierto o es algo a propósito? ¿Y por qué tan extrañas declaraciones? Pues no puedo saber si es a propósito o no. Desde luego, cuando las cosas no suceden, o sea, cuando suceden porque se han pensado, es porque se quiere lanzar un determinado mensaje, ¿no? Y desde luego ese mensaje de la búsqueda de la inmortalidad sí le sitúa en el ámbito más conspiracionista que hemos atendido en los últimos años, porque es verdad que grandes fortunas, no solamente jefes de Estado, estoy hablando, pues yo qué sé, desde Zuckerberg, ¿no? El de Facebook, hasta Elon Musk, pasando por jefes de Estado, parecen obsesionados con la longevidad, con la pervivencia de su existencia más allá de sus años, como si incluso Elon Musk, sabes, ha invertido en proyectos de transhumanismo, que es la instalación de dispositivos casi cibernéticos en el cuerpo humano, pero que es un paso previo a la incorporación en esos aparatos del alma o de la conciencia propiamente dicha, en cuyo caso eso explicaría, en caso de que lo volvamos a llevar al tema de los ovnis, que pudieran realizarse viajes interestelares de miles de años sin el riesgo de perecer en el intento, porque al fin y al cabo tú tienes almacenadas todas esas conciencias de dispositivos eléctricos o electrónicos y allá es lo que dure el viaje, pues durará, mientras tengas un enchufe donde poder realimentar tu batería. ¿No? De hecho, el que más tiene la iniciativa de buscar alargar la vida es Jeff Bezos, el de Amazon, porque ya hace unos 3 años empezó a invertir en farmacéuticas y en laboratorios para desarrollar algo. Ese algo no lo sabemos qué es, pero todo apunta a que es un fármaco accesible, y eso es extraño porque pensaríamos, será para millonarios.
pero es un fármaco que podría alargar de 5 a 10 años la vida. He estado leyendo que hay uno en prototipo que se debe tomar durante 4 sesiones de meses, o sea, 4 meses, y me parece raro que derive todo eso en, no sé, un micro que se abre, que comentan esto. Es que fue unas semanas de que en Estados Unidos a Trump se le escapaba el micro, luego a Rusia y luego otra vez. Era como un ping pong, poco Iván, extraño. las filtraciones siempre son interesadas, es decir, Sí, porque aunque se hubiera escapado el micro, eh, Rusia no es España. Es decir, hay una orden interna que dice, oye, ni se te ocurra emitir esto, y aquello queda silenciado o queda en un círculo muy cerrado donde va a quedar en el boca-oreja de un colectivo muy concreto y punto. No, no, si se ha filtrado a la opinión pública es porque hay un interés claro. y en poner el foco en esto, que es la inmortalidad. Entonces, que dos de los jefes de Estado más importantes del momento actual estén conversando sobre esto, no es una cuestión baladí. Es como cuando Gorbachev y Ronald Reagan, en aquellas reuniones que tenían lugar para, digamos, hacer que los misiles, la disuasión nuclear, ¿no? Para que hacer los misiles fueran reduciéndose el arsenal armamentístico, se filtró y después se reconoció oficialmente aquellas palabras de Ronald Reagan, que fueron las que desengallaron todo, en plan de qué bueno sería que tuviéramos un enemigo extraterrestre, porque entonces tú y yo no tendríamos que pelearnos, tendríamos un enemigo común sobre el que fijarnos. Bueno, pues aquí se trata exactamente de lo mismo, ¿no? Es fijar la atención en un punto, la inmortalidad. ¿Con qué propósito? Hay muchas lecturas. Una puede ser la longevidad propiamente dicha, pero eso es okay, para ir más expansión, que perezcan las personas que están a tu alrededor, porque no todas van a poder asumir. Esto sería insostenible a nivel planetario, porque si vamos teniendo más hijos y no nos morimos nunca, llegará un momento en el que el equilibrio del planeta se va a ir a la porra. ¿O es porque esta es un paso más dentro de los viajes interestelares? Porque tanto, especialmente China, pero también Estados Unidos, con las iniciativas que han sido presentadas, yo antes te hablaba del proyecto este de Tiananmen de los chinos, del portaaviones espacial, pero esa misma semana Elon Musk presentaba al secretario de Defensa en los términos de Star Trek y que el objetivo era ir al espacio y crear colonias y vivir fuera del espacio. Es decir, parece que los ojos de las potencias se han puesto más allá de la atmósfera, han puesto en la órbita terrestre, no, en la lunar tampoco. En Marte están algunos y otros ya están soñando con viajes interestelares. Entonces aquí hay una ficha que a mí se me escapa y es hay una parte de esa tecnología que nos ha encontrado, porque no podemos dar ese salto cuántico en una cuestión de 2, 3 años. ¿Hay alguna pieza? ¿Realmente hay un platillo, hay una nave de la que se está haciendo ingeniería inversa? Y ahí me vienen muchas dudas. Mira, te voy a dar una exclusiva, Iván. A ver. Desarrollar más ampliamente, si puedo esta semana, si no será la siguiente en mi canal. Y es que han aparecido un microfilm que vincula James Forrestal, que fue el creador del Pentágono, del complejo militar industrial de los Estados Unidos, con el OVNI de Magenta, la recuperación de ese OVNI de Magenta, el traslado de ese objeto a Estados Unidos, el lugar donde fue recuperado, los nombres de los científicos italianos que intervinieron y, digamos, toda la operativa que desembocó en el desarrollo. Fíjate que esto es muy curioso porque James Forrestal, como sabes, cae, por no decir una palabra que en YouTube no gusta, cae del piso 16 de un hospital donde él estaba siendo tratado por los ataques de la Guerra Fría, que justo empezaban, y 4 días después se empieza a trabajar con una aleación de níquel y titanio
el nitinol, que es un material con memoria como el que describió Jesse Marcel en la recuperación del ovni de Roswell. ¿Recuerdas que él rayaba y volvía? Sí, Bueno, pues este mismo material se desarrolla justamente 4 días después de que Forrestal se haya tirado por, sí. el, por la ventana del hospital. No es una coincidencia, porque Forrestal, que según algunos lo sitúan dentro de ese MJ12 como creador, es el MJ1, pues resulta que quería dar a conocer esa tecnología al público. Y todos los demás no estarían de acuerdo. Ostras, o yo me estoy volviendo muy conspiranoico, o realmente alguien está filtrando deliberadamente información interesada para centrarnos en los metamateriales, que ya recordarás, yo publiqué la noticia en Espacio Misterio, pues a lo mejor hace 2 o 3 años, cuando un periodista que se llamaba Bracalia dio con un expediente desclasificado en el que venían todas estas patentes del nitrógeno. No se mencionan los ovnis por ninguna parte, pero todos esos materiales en memoria que después van a ser incorporados en las naves espaciales de la NASA fueron a parar justamente en la base donde fueron trasladados ese viaje en barco documentado ahora. Ostras. Si no recuerdo mal, este caso del que hablas, Magenta, hubo un fax de por medio y el Vaticano entre medias, ¿verdad? Que fue Sí, son mencionado dos por... fax. Son dos Ujú. fax. Esto es una investigación que llevó a cabo mi querido amigo Pinotti, Roberto Pinotti, y que sigue en marcha, siguen saliendo cositas, porque efectivamente él recibió en el Centro Ufológico Nazionale una serie de documentos. Eran estos dos telegramas y luego había una carta manuscrita con membrete del Senado en el que se hablaba precisamente de esa vinculación Vaticano y Sí, Benito Mussolini. es- Supuestamente en la frontera entre la Lombardía, en Magenta, es una población, insisto, del norte de Italia, tiene lugar un accidente, un objeto fusiforme que los italianos creen que se trata de un prototipo alemán, porque quienes iban a bordo eran dos tíos rubios. Y entonces dice, pues esto tiene que ser los alemanes. No estaban en guerra, estamos hablando en 1933. Pero es verdad que ya los tambores y tal hacían presagiar que se estaban armando tambores. Con buen criterio dice, esto hay que recogerlo, y montan un gabinete que preside Marconi, el inventor. sí, El gabinete RS-30. Ese gabinete RS-33 será el encargado en las instalaciones secretas, que se han podido comprobar como ciertas, de llevar a cabo un desarrollo de tecnología. Pero en un momento determinado, en 1944, es decir, después de la liberación de Roma por parte de los aliados, entra en juego presidente Truman, quien, no, Truman o es Roosevelt, ahora igual la mente me trae, uno de los dos entra en juego negociar precisamente con los italianos esta historia de la recuperación del objeto. Y es Forrestal quien se encarga precisamente del traslado de ese objeto desde esa instalación secreta en Italia por barco hasta San Diego. te comentaba lo de los fax porque aparece también relacionado con metamateriales, como bien decías, en el proyecto Constelación Inmaculada. El caso es que hay una persona, John Greenewald, que es el creador de una página web llamada The Black Vault, que lo que hace es siempre tocarle las narices a la CIA y a las instituciones de inteligencia con la ley de libre información, preguntando cosas y sacando información, o lo que le dejan. Y, curiosamente, cuando preguntó por Constelación Inmaculada, lo que dijeron es que no pueden ni confirmar ni desmentir que algo así exista en los archivos, y sacó un informe al respecto. Claro, es lo de siempre. Si todo esto existe y es real como las pruebas indican, o los pequeños retazos que vamos pues armando, claro, ¿por qué ni confirman ni desmienten ni tienen oculto estos archivos? A lo que yo también Por, te por, quiero por la preguntar. coletilla siempre de la seguridad nacional, pero tú Claro, recordarás que hay un periodista que se llama Mark Schellenberger que ofreció Schellenberger. los documentos en una audiencia pública a la presidenta de la Cámara para que testimoniara que efectivamente
la existencia de este programa secreto. Programa secreto, por cierto, que en la mañana del día 28 se intentó desmentir una vez más por documentos que ha querido pedir Blackball, Greenwald, pero estamos de nuevo en lo de siempre. Te dan un documento con un montón de cosas tachadas y te dicen que por seguridad nacional, claro, la gestión de la información es pésima, porque si yo veo eso con tantas tachaduras, digo, si me dices que no, ¿a qué necesitas tachar? O sea, Claro. es que estás ocultando cosas por muy seguridad nacional que creas que es. Pues con el archivo de Tracy Atlas, que Ha John pasado lo mismo. Greenwald también les pidió, pues pasó lo mismo. No podían ni confirmar ni desmentir. O sea, que tienen algo. Lo cual quiere decir que tienes. O sea, Sí, Iván, ¿tienes o no tienes dinero en la cuenta? Y tú me dirás, no puedo ni confirmarte o no confirmarte que tengo dinero en la cuenta. Oye, pero pues me dirías, no, es que no tengo cuenta. Entonces me lo podría creer. Pero si me dices que no puedes confirmar o no puedes confirmar, es que hay algo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Todavía acrecientas las sospechas y toda esa gestión de la información hace que nazcan teorías de la conspiración. Esto, y luego está lo que yo llamo la teoría del acordeón, y es toda esa cantidad de desinformación que se está volcando al momento puntual. Es decir, mientras el proceso ha ido encaminado en una línea, la inicial, la recordarás perfectamente, era, no, esto afecta a la seguridad nacional, hay que protocolizar, hay que poner presupuestos, comités, investigadores, científicos, para determinar el alcance de esas violaciones a la seguridad del espacio aéreo y se ponen en riesgo no tanto la seguridad nacional como la seguridad operativa de los vuelos. Perfecto. Pero como esto avanzaba muy bien y se hacen proyectos legislativos, están las leyes que se aplicaron para la disclosure y que jamás se han logrado aprobar en su integridad, las Sugar Rounds, eh, lo que se hace es empezar a meter abducciones, a meter las cosas más extravagantes del fenómeno ovni. Casos que ya estaban explicados en la palestra, vídeos que tienen más de 30 y 40 años y que vuelven a mostrarse porque como es el público joven el más activo en las redes sociales, se propaga la historia rápidamente. Y al final, ¿qué consigues? Pues consigues sembrar la confusión y dividir al personal. La gente, unos dicen, no, pero es que claro, las ambiciones, claro que es verdad, puede haber, tenemos el momento de discutirlo. Primero vayamos a lo importante, el reconocimiento del establishment, el reconocimiento, el cambio del paradigma, para que después podamos desmenuzar y decidir qué cosas están dentro y cuáles se quedan fuera. Pero juguemos todos la misma baza. Y el problema y esto lo han hecho muy bien, los servicios de inteligencia, lo cual me hace pensar que hay operaciones psicológicas que todavía hoy están en marcha y que desconocemos. ¿Para qué? Para ir modelando las creencias de la sociedad, no solamente estadounidense, también la del mundo entero. yo como veo ahora las cosas es de la siguiente forma. Estamos viviendo la era de la ufología moderna. La clásica ya pasó, con los casos de siempre y demás. Y la ufología moderna, lo que vemos es una rivalidad, una lucha, un discurso que va cuajando hacia diferentes direcciones. Por ejemplo, coincide el disclosure en el Pentágono, las audiencias nacionales con documentales como The Age of Disclosure y lo que hace Spielberg con una película que ahora va a ser la Uy, gran qué bueno. revelación. O sea, está concentrando toda la narrativa en un punto clave que yo creo que nos lleva a esa ufología moderna. Así que, Ojo que acabas de dar un punto importantísimo, Iván, ujú, en esta propuesta. Porque hablas de narrativa y hablas de una película. El cine siempre ha sido utilizado por el poder, pero especialmente por los servicios de inteligencia, para ir modelando creencias. Sucedió en los 50, cuando Hollywood empezó a utilizar el cine como un modelador de las creencias anticomunistas y utilizó a los extraterrestres como comunistas para, de alguna manera, decir, cuidado, que estos son los sí, sí. chungos, y quien cambió ese estereotipo fue un señor judío, Steven Spielberg, que creó primero Encuentros en la Tercera Fase y después ET. En esos dos films, asesorados por Joseph Allen Hynek, uno de los científicos representados en él
¿vale? Mandan un estereotipo muy determinado que ha conquistado las creencias de la población de los últimos 40 años. Y cuando llega el momento de la desclasificación, aparece primero un documental de Age of Disclosure, Dan Farage, y esta película, que si la memoria no me falla, es el día 12 de junio cuando se estrena, que se llama El Día, de Disclosure Day, el día de la revelación. Porque disclosure, tú sabes, que en inglés puede ser divulgación o revelación, pero revelación en el término más exegético, más bíblico. Y ojo a esto, porque el próximo discurso que viene, la narrativa moderna, nos va a meter directamente en la dimensión psíquica del fenómeno ovni. Y no digas que no aviso, porque Ana Paulina Luna nos habla de ángeles y De demonios, Ángeles, sí. J.P. Vance nos habla de ángeles y demonios, eh, todos los grandes responsables, salvo Marco Rubio, que se mantiene todavía algo material, se van a la esfera psíquica, a la paraufología, a los seres dimensionales. Esa es la narrativa que viene. Claro, claro, claro. De hecho, volvemos a los viejos dioses, ¿no? Cuando los Sí, señor. sumerios veían a los dioses, eran entes con forma. Y Luego esto sí los tiene una acadios que explicación volvieron. psicosocial, que mm, cuando en 1947 eclosiona el fenómeno OVNI con la experiencia de Arnold y después el incidente Roswell, y aquello se propaga como una bola de nieve por todo el mundo, empiezan a salir primero avistamientos, que son neutros, pero luego los contactados, que encuentran un discurso redentor, eh, alertan del peligro nuclear, de que tenemos que ser buenos, vamos, los mensajes de la Virgen de toda la vida, pero dichos por marcianos. Lo que se hace es secularizar a Dios. Le has dejado en el cielo y has bajado sus tesis a la tierra en forma de que puedes tocar, que puedes ver, que te impresiona. Ya no necesitas una iglesia, porque el mediador entre los dioses y los hombres puede ser un simple campesino que ha tenido una experiencia y que eso te puede dar un mensaje. George Adamski se entrevistó con Juan XXIII, con la princesa Juliana, la reina Juliana, con jefes de Estado, con economistas, con gente importantísima, porque se había secularizado. La religión se había llevado al pueblo. Y ahora estamos asistiendo al proceso inverso. Es decir, hay una, digamos, trascendencia detrás del cielo para devolverle a Dios su categoría. Volvemos a los dioses de las estrellas, volvemos a los Anunnaki, volvemos a los Elohim, volvemos en definitiva a los creadores. Y esto ha sucedido además en el año en el que Daniken nos ha dicho adiós. ujú. Es cierto, y además, cuando tú te enfocas un poco en ese discurso que vendrá, como bien estás diciendo, y que vemos en el tráiler de la película que quiere mostrar Spielberg, claro, no te muestra un grey alien, te muestra animales, Claro, animales que simbolizan la pues la pureza, naturaleza, ¿no? la El pureza, contacto de algo invisible y claro, al final tienes razón con lo que la nueva narrativa puede ser lo ultraterrestre, ¿no? La realidad daemónica, aquellos entes invisibles que toman una parte de tu cerebro para manifestarse quizás, una era arcóntica. Es interesante, no lo había visto así, pero puede que todo gire a ese punto. Ujú. yo lo tengo clarísimo. Tuve una charla interesantísima en este sentido con un maestro, un amigo, alguien muy especial, que es Enrique de Vicente. Y él con su experiencia y su punto de vista, llámale conspiracionista, consigue ver muchas cosas más allá de lo que tú y yo podamos ver, ¿no? Porque le permite trascender ese tipo de historias. Yo sé que también es gran amigo tuyo Sí, sí. y esos puntos de vista se agradecen mucho, porque cuando tomas conciencia dices, demonio, ¿estará todo esto planificado? ¿Forma parte todo de una rueda y nosotros no nos estamos dando cuenta? O sea, es muy importante. Pero claro, ¿quién mueve la rueda? Ahí está la historia. Y la duda, tú puedes pensar si quieres, que hay un efecto trascendente, que quienes están moviendo la rueda pueden ser entidades invisibles que están a nuestro alrededor. Esto es lo que creo, que hay un momento cósmico. Yo prefiero ser
más cauto en ese sentido, aunque a veces dudo y pienso que son las creencias de determinados colectivos las que buscan reafirmarse, como se ha hecho en el pasado, llámale una casta, llámale una élite que lo que quiere es trascender y supervivir por encima de los demás, precisamente modelando las creencias. Y una forma de hacerlo es precisamente como está sucediendo ahora. Claro, al final, o una de dos, o hay una entidad muy Lovecraft, ¿no? Invisible que toca a la humanidad para volver a su adoración, o creamos un egregor colectivo y alguien se aprovecha de eso. También Qué puede ser. bueno. Mira, esa es la tercera vía. Yo no la había pensado, pero me parece una tesis muy interesante, porque el poder de la mente no lo podemos subestimar. Claro que, y esto es un debate que yo tengo a menudo cuando hablo del impacto, digamos, ultraterrestre o aspecto psíquico del fenómeno ovni, es difícil concretar los aspectos físicos que en muchas de estas observaciones se dan. Y eso es lo que a mí me convence de que no hay un único... no hay una única etiología, no hay un único origen para el fenómeno, sino que forzosamente tiene que haber más de uno. Algo es muy físico, muy de chapa y perno, y otro es más trascendente. Y lo que me pregunto es si el rapport que han tenido estas entidades con nosotros no nos está marcando precisamente el origen. Es decir, cuando yo en mis estudios sobre los ovnis o los dioses del pasado, ¿no? Digo que la relación que tenían esos dioses era estrecha y la de ahora es de jugar al ratón, estoy definiendo un comportamiento que determina precisamente la naturaleza. El de ahora no puede ser el mismo del de antes porque su forma de actuar es radicalmente distinta. Por lo tanto, igual hay más de un origen o digamos que hay una ley pendular, ¿no? Que establece qué tipo de relación mantiene este fenómeno con nosotros en función de parámetros psicosociales, religiosos, etcétera. Otra vía en la que yo, bueno, estoy investigando también es que solo exista una entidad, pero que no tenga forma. Y la forma se la da diferentes colectivos, diferentes personas con su nivel cultural. O sea, si tú ves los casos de la ufología, ves que hay cubos que flotan, robots que cortan Mm. carne, cosas tan absurdas que a lo Sí, mejor pero es para mí una manifestación. sí tiene una explicación en el contexto de manifestaciones de otras dimensiones, no universos paralelos, otras dimensiones. Porque si admitimos, y parece que la física cuántica ha sido capaz de detectar en parámetros matemáticos que hay tensiones dentro de los valores de nuestro mundo que ponen en evidencia la existencia de otras dimensiones, hasta 11 dimensiones, claro, esas dimensiones cuando tú las ves, solamente ves las 3 dimensiones de la quinta dimensión o las 3 dimensiones de la séptima dimensión. Con lo cual, esos cambios, esas morfologías, en el fondo son sesgos cognitivos que tú no puedes interpretar. A. Y B. Está tu cerebro. Toda información que recibes y que procesas lo haces a través de tus órganos sensoriales. Y a eso no es ajeno un platillo volante, un objeto no identificado. Entra por tus ojos, hay sonido, hay olor, hay esa información las procesa el cerebro y las compara con tu base de datos para elaborar un recuerdo que dices, esto era esto. Pero tu cerebro no puede inventar algo que no está parametrado. Y es cuando estableces eso. No, se parecía a una campana, o tenía forma de no sé qué, o se transformó en no sé cuántos, porque en realidad no puedes encontrar los parámetros. De manera que yo ahí sí disipo, creo que tiene cualquiera de estas dos explicaciones antes de pensar en una única entidad. Vamos, eso sería admitir la existencia de Dios, entre comillas, eh, omnipotente y omnipresente en todas partes, ¿no? Valga la Claro, redundancia. al final necesitaríamos pues más órganos sensoriales para entender o ver algo un poco más, como los pájaros tienen un órgano que puede ver el campo electromagnético y hacer migraciones. Correcto. Claro, pero imagínate que también tengamos órganos ocultos, porque el cerebro es muy complejo,
Y cuando dormimos, en el mundo onírico, ahí hay una posibilidad de que exista otro tipo de interpretación o contacto. Porque yo veo que la influencia de estas entidades en los sueños también está muy presente en varios casos. No sé qué opinas. Ahí sí te lo compro, porque, escucha, yo he estudiado casi 500 casos de visitantes de dormitorio, que se dice pronto, y cuando tú te paras a ver esos sucesos, hay en todos ellos un componente onírico extraordinario. Es decir, aparecen en la nave y no saben cómo han llegado, como sucede en los sueños. Tienes la capacidad de atravesar paredes o flotar en una estancia, como sucede en los sueños, de percibir cosas más allá de tus órganos sensoriales, como sucede en los sueños. Es decir, hay una multitud de factores que me hacen pensar que hay un componente onírico dentro de esas historias. ¿Eso le quita realidad? Bueno, sería un debate muy interesante. Me pregunto además por qué en los últimos tiempos los investigadores han rehuido hablar de este asunto cuando merece una atención cuanto menos desde la sociología o desde la psicología, porque cada vez son más las personas que lo experimentan y menos las que lo dicen para evitar precisamente ser estigmatizados socialmente. Entonces, te lo compro, es un argumento que me encanta. Pues, Josep, yo creo que hemos llegado al final de esta charla. Hemos empezado hablando de Sadis Clausur y luego hemos hablado de otras teorías un poco más complejas, pero muy interesantes porque al final, claro, no nos tenemos que quedar en lo típico. Marcianos de otro planeta, no. Tenemos que indagar un poco más en su profundidad porque lo que queremos es hallar la verdad del asunto. Una verdad inalcanzable puede ser, pero hay que seguir avanzando porque yo creo que la ufología es más dimensional que de otros planetas. Josep, muchas gracias por esta charla, amigo. Ha sido un placer, ya sabes que puedes contar conmigo y nada, hasta muy pronto. Antes de acabar, menciónanos tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que la gente pues, pueda descubrir tu trabajo. Pues podéis localizarme en Twitter y Telegram en @josepguijarro, en Facebook como J. Guijarro Oficial y en YouTube como Josep Guijarro Canal Oficial. Ahí estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muy bien. Pues con esto dicho, amigos, aquí nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.